Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de Trigonometría de Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. En esta semana nos toca la semana de repaso. Bueno, ahora vamos a empezar con los ejercicios que corresponden a esta semana. Pregunta número 1 me dice, dos espejos forman un ángulo de 400 sobre 3 grados centesimales entre sí, tal como se aprecia en la figura adjunta. Al cabo de un rato, un rayo de luz L incide sobre el espejo E1, aquí, ese radio incide sobre este espejo E1, en un ángulo de 5 pi sobre 12 radianes. Cuando tiene un rayo de luz, incide en el espejo, entonces el ángulo de incidencia, en este caso sería así. Aquí vamos a dibujar la recta perpendicular al espejo E1. Esa recta sería este tipo. El ángulo de incidencia sería este tipo de aquí. Este es el ángulo con el cual el radio incide. Ese ángulo es 5 pi sobre 12. Ese ángulo es 5 pi sobre 12. Ahora, dice, hay el ángulo de reflexión después de que el rayo se refleje en el espejo E2. Ya. El ángulo de reflexión, ahora, para este punto de aquí, su ángulo de reflexión, para dibujar eso de ahí, dibujo una recta perpendicular al espejo E2. Y el ángulo de reflexión es este tipo de aquí. Este tipo es el ángulo de reflexión. Ese es el ángulo que yo quiero hallar, al cual le voy a llamar alfa. ¿Está bien? Este ángulo de aquí es el ángulo de reflexión. El rayo de L refleja con respecto a ese 1, este ángulo de aquí. También vale 5 pi sobre 12. Pero 5 pi sobre 12 es 75. Como este es perpendicular, este de aquí es 90, eso lo que indica es de que este ángulo de aquí mide 15 grados. Este tipo mide 15 grados. Ahora, este ángulo es beta, este es alfa, y este ángulo es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia también mide igual al ángulo de reflexión. En este caso, este ángulo también debe ser alfa. Muy bien, yo quiero hallar el ángulo de alfa, y eso lo puedo hallar de la siguiente manera. Voy a conocer este ángulo de aquí. Como acá es 90, a este ángulo que está aquí le voy a llamar beta. A este ángulo le voy a llamar beta. A este ángulo le voy a llamar teta. Entonces tenemos de la figura, solución, de la figurita se tiene lo siguiente. Se tiene este ángulo que vale 15 grados, más el ángulo de 400 tercios, acá sería 400 sobre 3 grados centesimales, eso más el ángulo de teta sería 180. Ese de ahí debería ser igual a 180 grados sexagesimales. Convirtiendo a grados sexagesimales este tipo, quedaría de la siguiente manera. Acá sería 9 grados sexagesimales, equivale a 10 grados centesimales. Simplificando, este tipo y este tipo se va. Este 3 y este 3, acá quedaría 3, un 0 y un 0 sería. Y acá sería 15 grados más 120 más ese ángulo de teta es igual a 180. Este de aquí es igual a 180. Muy bien. Simplificando, acá me quedaría 15 grados más 120 grados más el ángulo de teta más el ángulo de teta, y eso es igual a 180. En consecuencia, el ángulo de teta valdría 45. Tanto el ángulo de teta sería igual a 45 grados. Luego, el ángulo de alfa es el complemento del ángulo de teta, es decir, que el alfa es 90 menos ese ángulo de teta. Por lo tanto, ese ángulo de alfa vale 45. En consecuencia, el ángulo de alfa es 45 grados. Pero
45 en radianes, por lo tanto, el ángulo de alfa, pero en radianes, sería solamente pi cuartos radianes. Este es pi cuartos radianes. Por lo tanto, la clave sería la letra D. Pregunta número 2. Me dice lo siguiente. Dice, un sensor en el punto A, aquí está el sensor. Me dice, y una cámara en el punto C en el techo, aquí está una cámara, distan de 17 metros. Es decir, que esta distancia de aquí, del punto A hacia el punto C, es de 17 metros. Este tipo mide 17 metros. Ahora me dice, el segmento AC forma un ángulo θ con el piso. Eso quiere decir que este ángulo de aquí es el ángulo de θ. Con respecto con el piso lo forma un ángulo de θ, tal que la secante de θ es 17 sobre 15. A ver, halle la altura de la bodega si la distancia del piso a la base del camión es de 1 metro. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos así. Me dicen que esta distancia de aquí es de 1 metro. Este de acá es 1 metro. Y además la distancia vertical de la cámara al punto más alto del camión es 4 veces más la del piso a la base del camión. Eso quiere decir que esta distancia de aquí, esta distancia de este punto a este punto de aquí, es 4 veces más que esta distancia. Eso quiere decir, si él vale 1, este debe ser 5 veces este 1. Por lo tanto, este tipo debe ser 5. Me piden halle la altura de la bodega si la distancia del piso a la me piden hallar la altura de la bodega. La altura de la bodega justamente es este tipo de acá, al cual le voy a llamar X. Entonces yo digo lo siguiente. Como la secante es 17 sobre 15, a ver, dibujando acá la figurita, se tiene así. Así. Esta distancia que está aquí. Y esta distancia de color rosa que está así. Este de aquí es el ángulo de θ. Este de aquí es el ángulo de θ. Esta distancia vale 17. Esta distancia de aquí vale 15. Y esta distancia vale X más el valor de 6. Más el valor de 6. Entonces, luego se tiene lo siguiente. Por Pitágoras, esta distancia, X más 6, por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, se tiene lo siguiente. Esta distancia, X más 6 debería de ser igual a 8. Ese tipo es igual a 8. Por lo tanto, el valor de X sería 2. Por lo tanto, X es igual a 2. Entonces la distancia, o mejor dicho, la altura de la bodega es de 2 metros. La clave, la letra D. Pregunta número 3. Una persona se dirige en la dirección norte 60 grados al este. A ver, primero vamos a hacer la idea. Aquí está la primera persona, la persona. La persona está en este punto A. Voy a dibujar los puntos cardinales, dada de esta manera. Este de aquí sería el norte y este de aquí sería el este. Norte y este. Ahora dice así. Una persona se dirige en la dirección norte 60 grados hacia el este. O sea, norte 60 grados hacia el este. O sea, se vería de esta manera, así. Norte 60 grados hacia el este. Este de acá sería el ángulo de 60. Ahora dice, y luego camina luego de caminar cierta distancia, toma la dirección sur 30 grados hacia el este. En esta dirección, él se va a establecer aquí, y desde ese punto dice que toma la dirección sur 30 grados al este. Entonces dibujamos nuevamente los puntos cardinales en este punto. Este es el sur y este de aquí es el este. El sur, este de aquí es el sur y este es el este. Este de acá es el punto B.
Ahora desde ahí camina en esta dirección. Aquí está caminando así. Sur, 30 grados hacia el este. Ahora, este de aquí, sur, 30 grados en dirección al este. Llegando justo al este del punto de partida. El punto de partida es justamente este tipo de acá. Este es su este, que se podría ver así. Él llega justamente ahí. Justamente a este punto que se encuentra al este del punto de partida. Si en total recorre esta distancia, halla la distancia entre el punto inicial y el punto final. El punto inicial es el punto A y el punto final es el punto al que le voy a llamar C. Muy bien, voy a tener lo siguiente. A ver, voy a colocar los ángulos. Este ángulo de aquí sería 30. Este ángulo de aquí sería 30. Ahora, este de aquí es 30, este es 30. Este ángulo, este sur y este norte son paralelas. Si él vale 60, obliga de que este ángulo sea 60. Y por ende, este tipo es 90 grados. Por ende, este ángulo es 90 grados. Este ángulo de aquí es 90. Si él es 30, obliga de que él debe ser 60. Este ángulo de acá debe ser 60. Usted recuerde que esta distancia debe ser la relación 2n. Este debe ser n. 2n. Este debe ser n. Y este debe ser n multiplicado por la raíz de 3. Raíz de 3 por el valor de n. Muy bien, ahora dicen que el recorrido, si en total recorre esta longitud, ahora tenemos el recorrido total que hace dicha persona. El recorrido total es igual a 200, multiplicado por la raíz de 3 más el valor de 1. Pero según la figurita, el recorrido, ¿quién sería? Sería la suma de esta longitud más esta longitud. Eso quiere decir que debe ser esta distancia de aquí, este recorrido total. Ese es raíz de 3 más 1 multiplicado por n. Raíz de 3 más 1 multiplicado por el valor de n. En consecuencia, el valor de n, ¿quién sería? Acá sería igual a 200 por la raíz de 3 más el valor de 1. Listo. Cancelando aquí y obtengo el valor de n. Entonces, n es igual a 200. N es igual a 200. Por lo tanto, me piden hallar la distancia. Así nos piden la distancia, que en este caso es del punto A hacia el punto C. Del punto A hacia el punto C, el cual le llamé yo 2 veces el valor de n. Por lo tanto, dicha distancia, la distancia del punto A hacia el punto C, eso de ahí es igual a, como n vale 200, 2 veces n sería 400 metros. En este caso, la clave sería la letra D. Pregunta número 4. Me dice así. Un chofer maneja un ómnibus de la línea amarilla y está desarrollando su ruta habitual. Al llegar a una esquina, dobla hacia la derecha girando un ángulo de alfa, que es 59 pi sobre 14, y vuelve a girar el timón en sentido opuesto a un ángulo beta, 73 pi sobre 14, para así seguir con su camino. Ahora, ¿podría usted responder la siguiente reducción? A ver. Nos piden hallar este valor. Me piden hallar el valor de A, donde este valor de A es igual al siguiente término. Ese es coseno de beta, coseno del arco de beta, más el coseno del ángulo de alfa,
sobre 1 más cotangente de beta más alfa. Ese es el valor que me están pidiendo calcular, el cual le voy a llamar asterisco. Muy bien. A ver, dice, dobla la esquina y gira hacia la derecha, girando el timón. Ya. Y vuelve a girar el timón en sentido. Bueno. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a encontrar este ángulo de aquí, 5pi sobre 14. Vamos a hallar el coseno del ángulo de alfa. El coseno de ese ángulo de alfa es igual a decir este angulito que es 59pi sobre 14. 59pi sobre 14. Pero ese ángulo se puede doblar de la siguiente manera. Este tipo sería igual a decir coseno, aquí se vería. Este tipo se desdobla como 4pi más pi más 3pi sobre 14. Más, que es 4pi menos pi medios menos 2pi sobre 7. Esa es su descomposición. Este tipo debería ser igual a lo siguiente. Este es igual. Como este de acá es un ángulo mayor a una vuelta, entonces este número de vueltas lo voy a sacar y solamente me voy a quedar con este tipo, que sería el coseno de este arco, que es menos pi, es pi medios menos 2pi séptimos. Usando corrazones, este tipo sería igual. La corrazón de coseno sería seno del ángulo de 2pi séptimos. 2pi séptimos. Ahora voy a trabajar con el otro. El otro es el coseno de este ángulo. Acá sería 73pi sobre 14. 73pi sobre 14. Ese de ahí debería de ser igual a lo siguiente. Ese es coseno. A ver, para que sea 73, acá debe ser, a ver, 73 pi sobre 14. Eso es 5pi. A ver, acá es 14. 70, acá sería 3pi sobre 14. Ya, eso sería así. El cual, ese 5pi lo voy a escribir como 4pi más el valor de pi, más 3pi sobre 14. Muy bien, reducción para ángulo mayor a una vuelta. El número de vueltas no me sirve y ese tipo quedaría así. Este tipo debe de ser igual el coseno de este arco. El arco que está ahí es igual a pi más 3pi sobre 14. En consecuencia, aquí él se encuentra en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante coseno es negativo. Entonces este de aquí sería igual a decir menos coseno de este valor, 3pi sobre 14. Listo. Ahora reemplacemos en los datos que yo tengo. En los datos que tenemos, a ver, ¿qué relación tienen los ángulos 2pi séptimos con 3pi 14? Veamos esa relación. Veamos cuál es la relación entre los ángulos de... A ver, primero voy a sumar, a ver qué sucede. Con el ángulo de 2pi séptimos y 3pi sobre 14. ¿Cuánto suman esos dos? Esos dos están sumando por 2 y 2. Estos sumarían pi medios. Eso quiere decir que estos dos son ángulos complementarios. Entonces, corrazón, por ejemplo, corrazón de seno sería igual a la corrazón de coseno, ¿no? Entonces seríamos así. Entonces, lo podría escribir de esta manera. Este es pi medios. A ver, el coseno, el seno de 2pi séptimos, por ejemplo, lo puedo reemplazar por su corrazón. La corrazón del seno, ese es el coseno del complemento de ese ángulo, que es 3pi sobre 14. Así, en asterisco, ¿quién sería ese valor? Ese valor A
sería escrito de la siguiente manera. Ese tipo es igual. Acá sería así. Coseno de beta. Coseno de beta, o mejor dicho, el coseno de 73 sobre 14, ese es menos coseno de 3pi sobre 14. Ese es menos el coseno de 3pi sobre 14. Más el coseno de alfa. Pero el coseno de alfa es seno de 2pi séptimos. El seno de 2pi séptimos, ¿eso cuánto es? Eso es el mismo coseno de 3pi sobre 14. El coseno de 3pi sobre 14. ¿Sobre quién? Sobre 1 menos este valor. El coseno menos la cotangente de beta más alfa. O alfa más beta. Muy bien. Por lo tanto, estos dos se eliminan. Acá sería 0. Estos dos se cancelan y quedando acá el valor de 0. Por lo tanto, el valor de A, sin interesar quién sea la parte de abajo, siempre va a ser el valor de 0. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Pregunta número 5 me dice, se tiene un terreno de forma rectangular. Muy bien. Tenemos un terreno aquí de forma rectangular, el cual me dice que su largo mide este tipo. Este tiene su largo y este tiene su ancho. Si el perímetro del terreno es igual a este tipo, me piden hallar este valor. Nos piden hallar el valor que yo le llamo P. Ese valor de P es igual al valor de B. Ese sería este debería ser B menos A menos C. Ese es el valor que me están pidiendo encontrar. Para no haber confusión, acá le voy a escribir ancho. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde el perímetro? Tenemos que el perímetro de dicho rectángulo es igual a 2 veces el valor de L más el ancho. 2 veces el valor de largo más el ancho de ese tipo. Donde el valor de L es este tipo de acá. L es igual 6 veces tangente al cuadrado. 6 tangente al cuadrado de 3 de x menos 4 menos el valor de 4 cotangente al cuadrado de x. Ahora, el ancho es este tipo. Además, el ancho es igual a 5 cosecante al cuadrado. 5 cosecante al cuadrado de x menos 6 menos el valor de 6 secante al cuadrado de 3 de x. Muy bien. Ahora voy a reemplazar acá en el perímetro y encontrar una relación. Ahora, del perímetro de la región rectangular se tiene lo siguiente. Este es 2 veces y aquí quedaría esta expresión. El valor de L, la suma de estos dos, que se vería así. 6, factorizando acá el valor de 6. 6, L y L sería tangente al cuadrado de 3 de x. Tangente al cuadrado de 3 de x menos secante al cuadrado de 3 de x. Ahora L y L. Acá quedaría así. 4 cosecante al cuadrado de x, menos cotangente al cuadrado de x, menos cotangente al cuadrado de x. Lo único que me sobró es este tipo de acá. Este tipo es más una cosecante que quedó aquí, más una cosecante elevado al cuadrado, cosecante al cuadrado de x. Entonces quedaría de la siguiente manera.
Por identidad pitagórica, cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado, ese vale 1. Por identidad pitagórica, tangente al cuadrado menos secante al cuadrado, este es menos 1. Entonces, ese perímetro es igual a decir 2, y acá me quedaría así. Acá me quedaría 6 por menos 1, 6 por menos 1, más 4 por 1, 4 por 1, por la cosecante al cuadrado de x. Pero a mí me dicen que ese perímetro se conoce. Ese perímetro que está aquí, dicen que es igual a este valor. O sea, de que este tipo de aquí es A más B por la cosecante de C menos 1. De C menos el valor de 1. Ese es el valor del perímetro. Y ese es igual, a ver, operando aquí, me quedaría lo siguiente. Acá sería 2 menos 6 más 4 sería menos 2. Acá sería menos 2 más la cosecante al cuadrado de x. Ahora operando aquí, distribuyendo este 2 aquí, así, este tipo sería igual a menos 4 por 2 veces la cosecante al cuadrado de x. Muy bien, ahora yo puedo tener lo siguiente. El valor de A, igualando ahí, acá tendría así, A más B por la cosecante de C menos 1. Acá sería C menos el valor de 1. Por comparación, entonces se tiene lo siguiente. ¿Cuánto vale el valor de A, el valor de B y el valor de C? Por comparación, el valor de A valdría menos 4. El valor de B valdría 2. Y el valor de C valdría 3. Muy bien. Ahora reemplazo en asterisco y el problema acabó. Digo así, en asterisco, el valor de P es igual a la suma y la diferencia de estos valores. El valor de B, que es 2, menos el valor de A, que vale menos 4, más el valor de C, que valdría el valor de 3. Por lo tanto, ese valor de P, ¿cuánto sería? El valor de P sería igual a 9. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Pregunta número 6 me dice, en una plaza se ubica un pedestal de altura de 3,8 metros que sostiene una columna de longitud de 6 metros. Dibujemos la situación. Este es el pedestal, en la cual sostiene una columna de 6 metros. Ahí está la columna. Desde este punto, una persona de altura de 1,80 m, una persona cuya altura es de 1,80 m, dice, se encuentra a una distancia de 2 raíz de 2 con respecto a la base del pedestal. Esta es la base del pedestal y la distancia que lo separa, esta distancia de aquí, es de 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 metros. Calcula la relación entre los ángulos de elevación con los que observa la persona la parte más alta de la columna y la del pedestal respectivamente. Voy a dibujar acá la línea horizontal. La línea horizontal sería este tipo, en la cual él va a observar la parte más alta del pedestal, ahí está, y la parte más alta del edificio, ahí se encuentra ahí. ¿Está bien? Entonces tengo lo siguiente. Aquí es 90 y tengo. Este es el ángulo al cual le voy a llamar alfa. Este ángulo es alfa. Y este ángulo de aquí es el ángulo de teta. Este es el ángulo de teta. Muy bien, vamos a encontrar una relación. Me dicen que si el hombre mide 1,8, este es 1,8 metros, y el pedestal mide 3,8. O sea que la altura del pedestal es de 3,8. Esta longitud
es de 3,8. Si este pedacito mide 1,8, eso quiere decir que este de aquí mide 2. Él mide 2. Me dice que la altura de la columna es de 6. Eso quiere decir que este tipo mide 6 metros. ¿Está bien? Ahora, en esta relación yo tengo lo siguiente. Si él vale 2 raíz de 2, él debe ser 2 raíz de 2. En este triángulo que está aquí, yo tengo una relación. La relación que se ve es la tangente del ángulo de teta, de alfa. La tangente de alfa en esta figurita es igual a esta expresión, cateto opuesto, que sería 2, sobre cateto adyacente, que sería 2 raíz de 2. En consecuencia, la tangente de alfa sería igual, esta tangente es igual a la raíz de 2 sobre 2. También observo yo la tangente del ángulo de teta, la tangente del ángulo de teta. Y esa tangente es igual a decir esta longitud, que sería 8, sobre el cateto adyacente, que sería 2 sobre la raíz de 2. Muy bien, de aquí, racionalizando, la tangente de teta, ¿cuánto debería de saber? La tangente de teta, en este caso, sería igual a decir 2 raíz de 2. Aquí es 2 raíz de 2. A nosotros nos piden la relación, a ver, aquí voy a colocar, nos piden la relación que le voy a llamar R, que es entre el ángulo, la relación entre el ángulo de elevación con lo que se observa la parte más alta de la columna, que sería el ángulo de teta, sobre el ángulo de alfa. Eso es lo que me están pidiendo encontrar a mí. Yo debo de buscar una relación con respecto a estos ángulos. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, en primer lugar se observa lo siguiente. Aquí hay otro ángulo agudo que está dado por este tipo. Este ángulo agudo es la diferencia entre el ángulo de teta menos el ángulo de alfa. Menos el ángulo de alfa. Como acá hay tangentes, voy a ver a qué es igual esa tangente. Entonces vamos a ver, veamos ahora quién es la tangente de teta menos alfa. Tangente de teta menos el ángulo de alfa. Por ángulo compuesto, este de aquí es igual a lo siguiente. Este de aquí se podría ver de esta manera. Ese es tangente de teta, tangente del ángulo de teta, menos tangente de alfa, tangente de teta menos tangente de alfa, sobre 1 más tangente de teta por la tangente de alfa. Reemplazo los valores que conozco y veamos qué sucede. Este de acá debería de ser igual a la siguiente expresión. Tangente de teta, 2 sobre la raíz de 2. Pero 2 raíz de 2 lo voy a escribir como 4 raíz de 2 sobre 2. Eso sería 4 raíz de 2 sobre el valor de 2. Menos tangente de alfa, eso es raíz de 2 sobre 2. Sobre 1 más el producto de ellos. El producto de ellos lo puedo ver de esta manera. Aquí está 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, y en el otro lado tendría raíz de 2 sobre el valor de 2. Entonces, la tangente de teta, ¿cuánto valdría? Entonces, la tangente de teta, la tangente del arco teta menos alfa, ¿cuánto debería de ser? Operando en la parte de arriba, acá sería 3 raíz de 2 sobre 2, aquí se cancela, acá sería sobre 3, esto sería raíz de 2 sobre 2. Entonces, la tangente de teta menos alfa es raíz de 2 sobre 2, pero aquí la tangente de alfa también es raíz de 2 sobre 2. Entonces lo voy a igualar y tengo lo siguiente. Así, tenemos que la tangente del ángulo de teta menos alfa, este ángulo de aquí, es igual a la tangente de alfa. Ese es igual a la tangente del ángulo de alfa. ¿Y eso es por qué? Porque ambos lados siempre es raíz de 2 sobre 2. Por si acaso, este siempre es raíz de 2 sobre 2. Como los ángulos teta menos alfa y alfa son agudos, entonces yo puedo decir que el ángulo de teta
menos el ángulo de alfa es igual al ángulo de alfa. Entonces ya conseguí una relación. El ángulo de teta, ¿qué cosa es? Es el doble del ángulo de alfa. Ese tipo es el doble de alfa. Muy bien. Pasando a diferenciar en asterisco, la relación de los ángulos serían 2. Por lo tanto, el valor de R, en este caso, ¿cuánto sería? Sería igual al valor de 2. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Pregunta número 7. Me dice, si el ángulo θ es un ángulo en posición normal en radianes, que debe girar un cañón para alcanzar su objetivo, de modo que se cumple esta condición. Si inicialmente el cañón estaba en posición horizontal y gira este ángulo, al hacer una nueva calibración, calcule la tangente de este nuevo ángulo. Nos piden hallar el valor que le voy a llamar E, que es igual a decir la tangente de este nuevo ángulo. La tangente de este ángulo que está formado por estos ángulos, que sería el ángulo de θ más pi sobre 12. Ese es mi objetivo. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos esta expresión. La expresión que tengo es seno del doble de θ. Seno del doble de θ es igual a la raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 por la cosecante de 20. Menos 2 veces seno de 50. 2 veces seno de 50. Muy bien, comencemos. En primer lugar, esta raíz de 3 sobre 2 lo voy a reemplazar por una razón trigonométrica. En este caso lo voy a reemplazar por el seno del ángulo de 60, porque seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Ahora, esa cosecante que está ahí, lo voy a reemplazar en función de seno y coseno. Eso es 1 sobre seno de 20. Ahora, menos el valor de 2, y en lugar de escribir seno de 50, ya que 50 y 20 no hay mucha relación, usamos la corrazón de seno, coseno, el complemento de 50 sería 40. Entonces quedaría así, el seno de 2θ, se vería de esta manera, ese tipo es igual. Operando esta parte, se tiene lo siguiente, acá sería seno de 60, menos, ahora quedaría 2 veces coseno de 40 y el seno de 20. ¿Sobre quién? Sobre seno de 20. Sobre el seno del valor de 20. Aquí le aplico las transformaciones y quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí me quedaría seno de 2θ. Eso de ahí es igual. A ver, factorizando aquí, desglosando este valor, acá sería seno de 60, acá es menos de un producto a una diferencia de senos, acá sería seno de la suma 40 más 20 sería 60, menos seno de la diferencia, acá seno de la diferencia 40 menos 20 sería 20 sobre el seno de 20. Muy bien, entonces en este caso, este seno de 60 y coseno de 60 se va. El negativo y el negativo se va por aquí, entonces quedaría de que seno de 2 de θ, ¿cuánto debería de valer? El seno de 2 de θ sería igual a ver, este seno de 60 y seno de 60 se cancela, menos y menos sería más. Seno de 20 sobre seno de 20, por aquí lo voy a escribir, aquí voy a escribir lo que sobró. Acá me sobró seno de 20 sobre el seno de 20. Como me quedó ese tipo, acá quedaría solamente el valor de 1. Así, ¿qué ángulo debe cumplir para que el seno del 2θ debe ser 1? Entonces, 2 de θ puede tomar los siguientes valores. Ese de ahí debe de ser pi medios
debe ser 5 pi medios y así sucesivamente. Despejando el valor de teta, yo tengo lo siguiente, ese ángulo de teta debe de ser pi cuartos, 5 pi cuartos, y así sucesivamente. Muy bien, ahora, ya. El ángulo que yo voy a escoger va a ser el ángulo de pi cuartos, porque este ángulo, como es un mortero, bueno, usted debe entender lo siguiente, ¿no? El mortero, el cañón, para alcanzar un objetivo, no debe sobrepasar el ángulo de 90, ¿no? Debería ser así, y a lo más ese ángulo debería ser este tipo, porque si cambia de posición, bueno, está disparándose para su lado, para el bando, bueno, en este caso, aliado, ¿no? No podría ser. Entonces, ese ángulo de teta, que está aquí, debe estar comprendido entre 0 y 90, no puede ser 5 pi cuartos. Por lo tanto, el ángulo sería pi cuartos. Entonces, reemplazo en asterisco y digo lo siguiente, en asterisco, acá sería el valor de E es igual a la tangente de este ángulo. Ese es pi cuartos más pi sobre 12. Pi cuartos más pi sobre 12. Entonces el valor de E sería solamente la tangente de 60. Tangente de 60. Este es tangente de 60, o mejor dicho, tangente de pi tercios. Por lo tanto, el valor de E sería solamente la raíz de 3. Y con eso el problema se acabó. La clave, la letra C. Pregunta número 8 me dice lo siguiente. En una estación de 5 metros de altura, a ver, mira, yo tengo lo siguiente. La estación se encuentra aquí, a 5 metros de altura. Esta es la estación. Desde ahí, desde este punto, del punto de la parte más alta, supuestamente debe ser este tipo de aquí, me dicen de que haciendo un teleférico en línea oblicua recta, llegando a dos estaciones A y B ubicadas en un mismo lado y perpendiculares al suelo de una altura determinada. Entonces voy a tener lo siguiente, desde aquí, así. El teleférico, el punto A y el punto B están aquí. Este debe ser el punto A y este de aquí es el punto B. El A y el punto B. La distancia de acá es 5 por si acaso. Entonces, estas longitudes dadas aquí, estas alturas, y esta altura se vería así. Acá es 90, acá es 90. Este es 90 y este es 90. Ahora dice, las alturas es 8 seno de 2 teta más seno de 4 más 5. Como esta es la distancia de 5, a ver, y la otra, una es este tipo, la otra es 25. A lo más el seno siempre va a valer 1, a lo más el debe ser 1, acá sería 2 por lo menos, por este 8 sería 16, y 16 más 5 sería 21, y eso es menor que 25. Eso quiere decir que esta distancia del punto B es la que tiene 25, y esta distancia es la que tiene 8 seno de 2 teta más 4 seno de teta. Eso quiere decir que esta distancia de aquí es la que yo busco, esta distancia y esta distancia. Como este vale 25, quiere decir que esta longitud de aquí vale 20 metros. Esta longitud es de 8 multiplicado por seno de 2 de teta más seno de 4 de teta. Los 5 centímetros que están acá abarcan la parte de abajo. Entonces esto quedaría así. Ahora me dice, si los pies de la estación A y B con respecto a la estación están ubicadas en línea horizontal y separadas respecto a la estación subterránea en estas distancias, es claro de que este coseno a lo más es 1. 1 por 4 es 4 y este sería 4 metros y él sería 10. Eso quiere decir que toda esta distancia de acá vale 10. Y solamente esta distancia de aquí, esta distancia, vale 4 coseno, este es 4 coseno del arco de teta. Muy bien. Ahora, halle el ángulo de teta. Mire, en este triángulo se puede observar lo siguiente.
Por semejanza, se tiene que este ladito es a él, como este ladito es a todo este tipo de acá. Entonces, por semejanza, se tiene la siguiente relación. A ver, acá sería así. Este cateto que es 8 seno de 4 de teta, y acá es seno de 2 de teta. Ahora, ¿sobre quién? Sobre este tipo que es 4 veces el coseno del ángulo de teta. ¿Sobre quién? Acá sería 20 sobre 10. 20 sobre todo este tipo que vale 10. Simplificando, cuarta sería 2. 0 y 0 se va. Mitad y mitad se va. Mitad y mitad se va. Quedando acá 1. Acá hay una suma de senos, y la suma de senos por transformaciones, eso se vería de la siguiente manera. Por transformaciones, esto es 2 veces seno de la semisuma. 4 teta más 2 teta sería 6. Entre 2 sería 3 veces el valor de teta. Por el coseno de la semidiferencia. 4 menos 2, 2. Entre 2, el ángulo de teta. Sobre coseno de teta. Y ese tipo es igual al valor de 1. Acá me quedaría solamente el valor de 1. Simplificamos. Como el coseno es una distancia, él es distinto de 0, se puede cancelar. Entonces se tiene lo siguiente. Entonces, el seno de 3 de teta, ¿cuánto debería de valer? Ese tipo vale 1/2. Ese es igual a 1/2. Si el seno de 3 de teta vale 1/2 y el ángulo de teta es un ángulo que está en el primer cuadrante, entonces el ángulo de teta, ¿cuánto debería valer? Entonces, el ángulo de 3 de teta sería igual a 30 grados. Ese es igual a 30. Por lo tanto, si 3 teta vale 30, el ángulo de teta sería igual a 10 grados sexagesimales. Por eso, la clave sería la letra C. Problema número 9 me dice lo siguiente. Una prueba de ultrasonido fetal, en otras palabras, una ecografía, utiliza ondas de tipo cosinusoidal. La frecuencia diaria de algunos movimientos del feto se encuentran modeladas por esta función, donde t es el tiempo en horas desde las 0 del día y el tiempo t está entre 0 y 24. El médico indica que el valor más alto para un movimiento fuerte determinado por la clásica patadita del bebé es alcanzado para t f de t igual a 2. Determine a qué hora ocurrió por segunda vez el dicho movimiento. Nos piden encontrar un tiempo t que está comprendido entre 0 y 24. ¿Está bien? De tal manera, tal que f de t sería igual a 2. F de t es igual a 2. Muy bien, reemplazo aquí y tendría, ¿quién es este f de t? F de t es igual a decir menos 2 veces el coseno de este arco, pi por t sobre 6. Y ese tipo es igual al valor de 2. Entonces, de aquí yo puedo concluir de que el coseno de este arco, pi t sobre 6, tiene que ser igual a menos 1. Como este es un número negativo, entonces uno pensaría que deben ser los ángulos cuadrantales. Vamos a buscar los ángulos cuadrantales que ameriten ese tipo. Y esos cuadrantales son los siguientes. Por ejemplo, para que salga menos 1, él tiene que ser este ángulo de aquí, que es el ángulo de pi, es 3pi, es 5pi y así sucesivamente. Reemplazo acá y diría así. Los valores de pi t sobre 6, pi t sobre 6, serían estos valores. Sería pi, sería 3pi, sería 5pi y así sucesivamente. Despeje el t
y tendría lo siguiente, el valor de t sería igual a estos valores. Si yo lo despejo, acá sería 6, acá sería 18, acá sería 30 y así sucesivamente. Pero yo quiero los valores que están entre 0 y 24. Los únicos que se encuentran serían estos dos valores. Entonces, el valor de t solamente toma estos dos valores, que es 6 y 18. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Nos piden encontrar ese tiempo t, pero que ocurrió por segunda vez dicho movimiento. La primera vez lo ocurrió cuando el tiempo era 6, es decir, a las 6 de la mañana, esta es la primera vez. Y este debe ser la segunda vez. Así t vale 18. Así, el valor de t es de 18 horas. Por lo tanto, ¿qué horas son? Por lo tanto, si han pasado 18 horas a partir de las 00 horas, son las 6 p.m. o 6 de la tarde. En este caso, la clave sería la letra A. Pregunta número 10 me dice: Miguel y Carlos se encuentran ubicados en los extremos opuestos de una cancha de fútbol rectangular, tal como indica en la figura. Carlos hace rodar el balón en dirección a Miguel. Cuando el balón ha recorrido 8 metros, el ángulo de presión con la cual observa Miguel al balón es θ. Si Miguel tiene una estatura de 1,6 metros, calcule esta expresión. Me piden calcular el valor que le llamo A, que es raíz de 401, este es igual a decir raíz de 401 multiplicado por el seno del ángulo de θ más el coseno del ángulo de θ. Eso es lo que yo deseo hallar, asterisco. Voy a graficar acá la situación que se está viendo. La situación es así. Carlos empezó desde aquí y aquí se encuentra Miguel. Este es de Carlos y él es Miguel. Miguel tiene una determinada talla. Aquí está Miguel. Ahí está Miguel. Entonces, Carlos recorre por lo menos 8 metros. Aquí es 8 metros. Si ha recorrido 8 metros, aquí le pongo 8 metros, si toda la distancia es de 40, eso implica de que esta distancia desde este punto hasta este punto de aquí, ¿cuánto debería ser? Esa distancia debería ser 32 metros. Ahora me hablan de un ángulo de depresión. Lo primero que voy a dibujar es la línea horizontal. Desde esa línea voy y dibujo este segmento así. Ahí está. Este es el ángulo de depresión. Este ángulo de aquí es el ángulo de θ. Por ende, si él vale θ, eso quiere decir que este tipo también vale θ. Además, la altura de Juan, su altura, ese tipo es 1,6 metros. Así, en este triángulo que está aquí, yo conozco una razón. Digo así. Así. La tangente de θ, así. A ver, mejor dicho. Así. En este triángulo, este es 1,6 y este es 32. Voy a dar la tangente para poder reducir la mayor cantidad de expresión. Tangente de θ es igual a escribir lo siguiente. Eso es 1,6 sobre 32. En consecuencia, la tangente de θ toma el siguiente valor. 1,6 sobre 32. Eso es igual a decir 1 sobre 20. Ese es 1 sobre 20. Ahora dibujamos un triángulo rectángulo para apoyarnos aquí. Ese triángulo estaría dado de esta manera, así, donde es 1 sobre 20. Este tipo vale 1, este vale 20 y este sería 400 más 1. La hipotenusa sería 400 raíz cuadrada de 401. Muy bien. Reemplazo en asterisco y mi problema acabó.
digo así, en asterisco, el valor de A quedaría de esta manera. Ese tipo es igual raíz de 401 multiplicado por, a ver, de aquí debo conocer el seno y el coseno de ese valor. El seno del ángulo de teta, eso es 1 sobre 400, raíz cuadrada de 401. El coseno es 20 sobre raíz cuadrada de 401. Por lo tanto, el valor de A, ¿cuánto sería? El valor de A sería igual a 21. Por lo tanto, la clave sería la letra B. Juan y Carlos van a recorrer una pista circular de diámetro 2 kilómetros. El diámetro vale 2 kilómetros, quiere decir que el radio de esta figurita, sí, vale 1. Este tipo vale 1. ¿Está bien? Ahora me dice, Juan se ubica inicialmente en el punto A, que es el par con coordenadas 1,0. Este es el punto A con coordenadas 1,0. Ahora me dice, Juan recorre un arco teta en sentido horario, teta está en el tercer cuadrante. Entonces, Juan recorre un arco de esta naturaleza, así. Este es el arco teta. Ahora, Carlos se ubica en el punto siguiente, en el punto B, que es el punto menos 1,0. El punto B con coordenadas menos 1,0. Iniciando el recorrido al mismo tiempo. Si Juan recorre un arco en sentido teta en tercer cuadrante, ubicándose en el punto P, acá está el punto P, y Carlos recorre, acá debe ser en sentido horario, ¿ya? Acá no puede ser sentido antihorario, no tiene sentido. Sentido horario ubicándose en el punto Q. Desde ahí, él recorre así, desde este lado recorre una longitud hasta llegar a un punto Q, de tal manera que el segmento P y Q sea perpendicular, o mejor dicho, sea paralela al eje Y. Estos dos son paralelos, así. Ya está, acá es 90 grados. Me dice, halla la distancia del punto Q hacia el punto A. Me están pidiendo encontrar esta distancia que está aquí. Hay esa distancia al cual le voy a llamar D. Muy bien, se sabe lo siguiente. Esta línea de acá, para el arco teta, esa es la línea seno de teta. Este es seno del arco de teta, en valor absoluto. Como acá es 90, entonces esta longitud de aquí es igual a esta longitud de aquí. Eso quiere decir que esta longitud también mide seno de teta. Este es el seno del ángulo de teta. Ahora, esta longitud de aquí, esta longitud, es la misma que está aquí. Es la misma que esta longitud. Y esa longitud es el valor absoluto del coseno de teta. Del coseno del ángulo de teta. Muy bien, entonces en este triángulo de aquí uso Pitágoras. De la figura se tiene que el valor de D elevado al cuadrado es igual el cuadrado de él, que es seno al cuadrado de teta, más el cuadrado de él, que es valor absoluto de coseno de teta más 1 elevado al cuadrado. Eso quedaría así. Muy bien. Ahora, elevando al cuadrado de ese tipo, esta distancia quedaría de esta manera. Acá sería seno al cuadrado de teta, y él se vería más coseno al cuadrado de teta, más el doble producto, más dos veces el valor absoluto del coseno de teta, más el valor de 1. Muy bien. Por la identidad pitagórica, este tipo de acá vendría a ser 1. Este 1 y este 1 sería 2. Entonces tendríamos que D al cuadrado sería igual 1 y 1, 2. 2, y acá quedaría así, paréntesis, acá sería 1 más el coseno del arco de teta.
elimino las barras diciendo de que el coseno de teta pertenece al tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, el coseno es negativo. Entonces quedaría así. Entonces aquí, sacando raíz cuadrada, tendría lo siguiente. A ver, acá, este de aquí, por identidad, el valor de d al cuadrado sería igual a lo siguiente. Este tipo es igual a decir 2, y acá me quedaría. Acá sería 1 menos, como es el arco teta se encuentra en el tercer cuadrante, este tipo, signo negativo, acá sería más y menos, sería menos, y él sería coseno al cuadrado, no, acá sería coseno del arco de teta. Muy bien. Entonces, este tipo, por fórmula de degradación, este tipo es conocido. Acá me quedaría 2 al cuadrado, que vendría a ser igual a 2. Él es 2 veces, a ver, este tipo es 2 veces seno al cuadrado de teta medios. Sacando raíz cuadrada, se tiene lo siguiente. Entonces, el valor de d sería igual a decir, a ver, acá sería raíz cuadrada de este valor. 2 por 2 sería 4 seno al cuadrado de teta medios. Ya. Entonces aquí me quedaría así, la distancia de, esa distancia de es igual, raíz cuadrada de 4 sería 2 por el valor absoluto de seno de teta medios, al seno de teta medios. Muy bien, como el ángulo de teta se encuentra en el tercer cuadrante, como teta pertenece al tercer cuadrante, es decir, como teta pertenece al tercer cuadrante, entonces el ángulo teta medios pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, como el ángulo teta está en el cuarto cuadrante, eso quiere decir así, el valor absoluto del seno de acá, el valor absoluto de seno de teta medios, ese tipo de ahí, es igual. Como está en el cuarto cuadrante, él es negativo, y eso sería menos seno de teta medios. Seno de teta medios. Así, la distancia de es igual a decir lo siguiente. Este debe ser igual a menos 2 seno de teta medios. A ver, mire, en este caso, aquí en la alternativa C, colócale el signo negativo. Acá le falta el signo negativo. Entonces la clave sería la letra C. ¿Ya? Con esa pequeña corrección, la clave sería este tipo de acá. Pregunta número 12 me dice, de la función real definida por f de x, determina el rango de esa función. Entonces comencemos. Primero quiero preguntar lo siguiente. Como el seno de x siempre está metido entre menos 1 y 1, siempre está comprometido entre menos 1 y 1, entonces ocurre lo siguiente. Seno de x más 1, ¿L entre qué valores siempre debe de estar? Si tú le sumas 1 a ambos lados, él siempre debe de ser mayor o igual a 0. Y si le restas menos 5, el seno de x menos 5, él debe de ser menor o igual a menos 4. ¿Está bien? Eso quiere decir que él es negativo y él es positivo. Así, este valor, a ver, el dominio de esta función vendría a ser todos los reales. El dominio de la función f es igual a todos los reales. Ahora, luego, ese f de x, el f de x, quedaría de esta manera. Para cualquier valor del dominio, este tipo siempre es positivo. Entonces, eliminando la barrita, acá me quedaría seno de x más 1. Ahora, este tipo es negativo, entonces se debe quedar como menos seno de x
seno de x menos 5, menos el valor de 5, y acá sería menos 2. Entonces el f de x quedaría de esta forma. El f de x se expresaría así. Ese tipo es igual a este valor. Arriba me quedaría seno de x más 1, seno de x más el valor de 1, mientras que abajo me quedaría así. Acá sería 3 menos seno de x. 3 menos seno de x. Muy bien, este tipo se puede doblar, quedando de esta manera. Usando fracciones parciales, el f de x quedaría así. Este tipo lo puedo ver así, como 4 sobre, acá sería 3 menos seno de x, menos el seno de x, y acá estaría menos 1, menos el valor de 1. Muy bien, ahora comencemos. Como el dominio es todos los reales, sea x, ahora voy a encontrar el rango, ¿ya? Vamos a colocar aquí, rango de la función. Ahora voy a buscar el rango. El rango se ubica así, sea un valor de x que pertenece a los números reales. Si es cualquier número, entonces sí y solamente sí, el seno de x, ¿entre qué valores siempre va a estar? Si es para cualquier número real, el seno siempre debe estar entre menos 1 y 1. A partir de él voy a reconstruir. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a multiplicar por menos aquí y me quedaría menos seno de x, y acá sería menor igual a menos 1 y 1. Menos 1 y el valor de 1. Le voy a sumar 3 y quedaría así. 3 menos seno de x. Ese tipo estaría entre estos dos valores. Si le sumé 3, acá me quedaría 2 y acá me quedaría 4. Lo voy a invertir. Si lo invierto, quedaría de esta forma. A ver, invirtiendo, ese quedaría 1 sobre 3 menos seno de x. Ahora, ese de ahí, invirtiendo, quedaría así, menor o igual. Cuando inviertes de este tipo, acá te quedaría un cuarto. Ahora, cuando inviertes aquí, ¿qué le quedaría? Un medio. Muy bien, ahora ¿qué debo de hacer? Ahora lo que me falta es multiplicarle por 4. A ese tipo lo multiplico por 4, a este tipo lo multiplico por 4 y a este tipo lo multiplico por 4. Ahora ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar, le voy a restar menos 1. Ajá. Le resto menos 1, le resto y le resto. Acá sería menos 1 y acá sería menos 1. En consecuencia, este tipo de aquí es justamente mi f de x. Ese es mi f de x. Entonces quedaría así. Así, el f de x, este f de x, estaría comprendido entre estos dos valores. ¿Quiénes serían? Acá sería, a ver, 4 por acá mitad, cuarta se va, este 4 se va, 1 menos 1, acá sería 0. A ver, acá él se va, sería 2. 2 menos 1 sería 1. Por lo tanto, encontré la variación de mis f de x. Entonces ya tengo el rango de la función f. Ese rango es el intervalo cerrado. ¿De dónde hacia dónde? Desde 0 hacia 1. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Dice, de la gráfica, f de t es una función determinada por este tipo. Representa la trayectoria de la cometa soltada en el edificio A, o sea, la cometa es soltada desde este punto, y que queda varada en un edificio B, como se muestra en la figura. Ahí está. Donde t representa la distancia en metros a partir del edificio de A. Si la distancia del edificio A con respecto al edificio B es pi sextos, eso quiere decir que este punto es pi sextos, hay a la altura del edificio. La altura del edificio vendría a ser
este punto con el cual voy a colocar acá las coordenadas. Estas coordenadas deberían de ser pi sextos y la altura h, donde la altura h es este tipo de acá. Este es la altura h. Escrita en coordenadas sería ese tipo así. Muy bien. Pero antes voy a desdoblar ese tipo. Este f de t, que está aquí, se puede escribir de esta manera. A ver. Por ejemplo, ese 2 coseno de 4 de t lo voy a escribir como 1 más 1 coseno de 4 de t. 4 de t. Ese de ahí lo voy a escribir así. ¿Sobre quién? Sobre coseno al cuadrado de 2 de t. ¿Está bien? Ahora, usando la fórmula de degradación, f de t quedaría de esta manera. F de t es igual a así. Deshomogenizando, acá me quedaría 1 sobre el coseno al cuadrado de 2 de t. Deshomogeneo no. A ver, acá va a quedar así, disculpe. Acá me queda 1 más coseno de 4 de t. Ese es 2 veces coseno al cuadrado de la mitad de ese ángulo, que sería 2 de t, sobre el coseno al cuadrado de 2 de t. Muy bien. Ahora deshomogenizo. Ahora sí deshomogenizo. Este es f de t, que va a ser igual a lo siguiente. Este de acá. Deshomogenizando, este 1 sobre él, acá me quedaría 1 sobre el coseno al cuadrado de 2 sobre t. Más, ahora, este tipo de aquí sería solamente el valor de 2. Entonces, f de t queda reducido solamente a escribir la siguiente expresión. 1 sobre seno, eso es secante al cuadrado de 2 de t, más el valor de 2. Listo. Ahora, de la figura, yo sé lo siguiente. ¿Cómo este par ordenado que está aquí, este par que dice pi sextos, h, pertenece a la figura f, a la gráfica de la función f? Entonces, esto de acá implica lo siguiente. Si y solamente si f evaluado en este arco, en el ángulo pi sextos, es igual al valor de h. Ese tipo es igual al valor de h. Así reemplace ese valor. Acá sería secante al cuadrado 2t. En lugar de 2t, acá lo reemplazo por 2 multiplicado por pi sextos. Más 2. Más el valor de 2. Y eso me da h. Más el valor de 2. Y eso es igual al valor de h. Esto me quedaría así nada más, como la secante al cuadrado, acá quedaría pi tercios o secante de 60, más 2 igual al valor de h, más 2 igual al valor de h. Pero la secante de 60, eso es 2, y elevado al cuadrado sería 4. Por lo tanto, la altura del edificio sería igual a 6 metros. Esa es la altura del edificio. Por lo tanto, la clave sería la letra D. Pregunta número 14. Dice, solución. Me piden hallar este valor al cual estoy llamando D. D es igual a decir x al cuadrado más y al cuadrado más c al cuadrado más 2 veces x, y y z. Muy bien. Ahora, para poder hallar eso, se tiene lo siguiente. Se tiene esta expresión de aquí. Haciendo un pequeño cambio de variable, por ejemplo, a este tipo le puedo llamar alfa, a este tipo le voy a llamar teta, y a este tipo le voy a llamar, a ver, para representar el orden, este le llamo beta, y este de acá le voy a llamar teta. Así se tiene lo siguiente, el ángulo de alfa es igual al arcoseno de x, arco, seno de x. Entonces, por definición, esto es si y solamente si el seno del ángulo de alfa vale x. Ese es igual al valor de x.
Ahora, el ángulo de beta, ¿a qué debería de ser igual? Según como lo estoy definiendo, ese es el arco seno del ángulo de Y. Por definición, esto es sí y solamente sí, el seno del ángulo de beta es igual al valor de Y. Ese es igual al valor de Y. El teta es el arco seno del valor de z. Y ese es igual a seno de teta igual a z. Muy bien. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos, usando los valores que están ahí, se tiene de que alfa más beta más teta, eso vale pi medios. El más el, eso es igual a pi medios. Despejo el ángulo de teta y me quedaría así. Alfa más beta, alfa más el ángulo de beta es igual a pi medios menos teta, menos el valor de teta. Ahora lo voy a evaluar en una razón. La razón con la cual yo lo voy a evaluar va a ser con la razón coseno. Y tendría así. Ahora voy a decir así, luego evalúen el coseno. Diría así. Coseno de este arco, del arco de alfa más beta. Alfa más beta. ¿A qué debería de ser igual ese tipo? Ese es igual al coseno, pero de este arco. Este arco es pi medios menos el ángulo de teta. Muy bien, ahora comencemos, sigamos. ¿Quién es coseno de alfa más beta? Eso es coseno de alfa por el coseno de beta, coseno de alfa por coseno de beta, como acá hay una suma, menos seno de alfa, seno de beta. Por reducción al primer cuadrante, con razón de coseno, seno. ¿De qué ángulo? Del ángulo de teta. Muy bien, ahora, como acá me están pidiendo cuadráticas, quiero saber cuánto es seno al cuadrado, coser este de acá al cuadrado, el al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es elevar al cuadrado. Pero para que no haya ningún problema, este tipo lo voy a escribir así. Coseno de alfa por el coseno de beta. Este tipo lo paso al otro lado, para que solamente aparezca la función seno a un lado y coseno en el otro. Acá quedaría de esta manera. Sería seno de teta más seno de alfa, seno de beta. Ahora sí, elevo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado me quedaría lo siguiente. Coseno al cuadrado de alfa por el coseno al cuadrado de beta. Eso es igual el cuadrado del primero, que sería seno al cuadrado de teta, más el doble producto, de estos valores, seno de alfa, sería así, seno de alfa por seno de beta por el seno de teta, más, ahora, este tipo al cuadrado, seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de beta. Muy bien. Ahora, como todo está en función de seno, no me conviene que aparezca este tipo, pero como están en cuadráticas, este coseno lo puedo cambiar por ¿quién? Este coseno de aquí y este coseno de beta. Ese coseno lo puedo cambiar como 1 menos seno al cuadrado de alfa. 1 menos seno al cuadrado de alfa. Eso lo puedo escribir así. Mientras que este coseno al cuadrado de beta quedaría de esta manera. Ese quedaría como 1 menos seno al cuadrado del arco de beta. Entonces ahorita quedaría lo siguiente. Él estaría así y se vería de esta forma. Operando aquí me quedaría 1 menos, acá quedaría menos seno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado de alfa. Acá quedaría menos seno al cuadrado de beta, menos seno al cuadrado de beta, y por último me quedaría menos por menos, sería más seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de beta, seno al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de beta, y eso sería igual a este valor, a todo lo que está aquí, que sería
escrito de esta manera. A ver, ese sería así. Seno al cuadrado de teta más 2 veces seno de alfa, seno de beta, seno de teta, más seno al cuadrado de alfa por el seno al cuadrado de teta. Muy bien. Ahora, estos valores yo lo conozco. Este tipo se canceló. Este tipo de acá se canceló con este tipo de acá. Todo lo que está aquí lo voy a pegar acá y quedaría así. Acá me quedaría 1 y eso es igual a decir, acá quedaría seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de beta, seno al cuadrado de teta. Listo. Más y más. Más 2 veces seno de alfa, seno de beta, seno de teta. Listo. Ahora reemplazo los valores que yo conozco. ¿Quién era alfa, beta y teta? Seno de alfa, beta y teta. Eso es x, y z. Entonces el valor de 1 se escribe de esta manera. Él sería x al cuadrado más y al cuadrado más c al cuadrado más 2 veces x, y z. Por lo tanto, en asterisco, el valor de d, en asterisco, el valor de d sería 1. Y con eso el problema se acabó. La clave, la letra B. Me piden hallar el valor coseno. A este de aquí le voy a llamar un ángulo. A este tipo le voy a llamar un ángulo, por ejemplo, que sea alfa. Solución. Entonces, lo que me piden hallar es este valor. Me piden hallar el valor de ¿qué? Que es igual a decir el coseno de alfa. Eso es lo que me piden. El coseno del ángulo de alfa. Muy bien, a este le voy a llamar asterisco. Para poder resolver eso, tenemos lo siguiente. Tenemos un pequeño sistema que está formado por estos valores. Este sería el arco coseno de x, más el arco cotangente, de x, y ese tipo debe de ser igual a 5 pi sextos. 5 pi sextos. En la otra ecuación yo tengo lo siguiente. En la otra ecuación sería arco seno del valor de x más arco tangente de x, y eso es igual a ¿quién? Al ángulo de alfa. Ese es el ángulo de alfa. De estos sistemas voy a sumarlo. De todos los sistemas sumo. Al sumar tendría arcoseno más arcocoseno, eso es pi medios, más arcotangente más arcocotangente, eso es pi medios. Y eso es igual a decir 5 pi sextos más el ángulo de alfa, más ese ángulo que es alfa. Este vale pi. ¿Cuánto valdría alfa? Entonces, el ángulo de alfa, a ver, acá sería pi menos 5 pi sextos, ese es alfa. Eso valdría pi sextos. Este tipo es igual a pi sextos. Muy bien, con ese tipo reemplazo en asterisco, mi problema acabó. En asterisco, el valor de que sería el coseno de este arco. Y el coseno de 30, por lo tanto, el valor de que sería solamente la raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Y si tienen alguna pregunta, dejarlo en los comentarios. Nos vemos.